Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente presento a mi invitado, al licenciado Julio Raudales. Es un gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo está, Lick? ¿Todo bien? Mucho gusto, un placer estar acá siempre, Ramón. Gracias, estamos completamente en vivo. Está también don Roberto Lagos, ¿lo podemos saludar? Ya se va a conectar don Roberto Lagos. Mire, prácticamente hoy en su presentación la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, dijo que Honduras está en una calamidad económica y financiera. Argumentó muchos aspectos. Entre ellos dijo que realmente el presupuesto aprobado por el Congreso anterior es un presupuesto falso, que no tiene condiciones para ser ejecutado en el año fiscal 2022. Le dijo al secretario de Salud, José Manuel Mateu, y al secretario de Educación, Daniel Esponda, que no estén llamándola ni que le estén mandando mensajitos porque no hay pisto. Se ocupan 180 millones de lempiras para contratar personal en estas dos secretarías de Estado. Bien, pero ¿qué interpretamos de todo esto? Licenciado Julio Raudales, es un gusto tenerlo. ¿Cómo interpretar lo que pasó hoy con esta rendición de cuentas en materia financiera del Estado? A ver, Ramón, yo creo que lo dicho por la ministra de Finanzas está absolutamente correlativo con la verdad. O sea, ella dijo algo que ya prácticamente todos sospechábamos. Creo que puntualizó en algunos elementos que son clave y que es bueno tenerlos en cuenta. Y sobre todo me gustó mucho que hizo 20 propuestas. Sí. No es poca cosa, ¿verdad? Hacer 20 propuestas Sí. apenas a un mes de haber tomado, o a menos de un mes de haber tomado posesión la presidenta Xiomara Castro. Eso está muy bien. Ahora, no es la primera vez que un gobierno entrante da una noticia de este tipo. Yo recuerdo en mi larga vida, Ramón, que por ejemplo lo hizo el presidente Roberto José Córdoba cuando los militares le entregaron el poder. Correcto. Habló de que había una calamidad tremenda, ¿verdad? Y que el país estaba prácticamente quebrado. Y es cierto, ¿verdad? Roberto José Córdoba recibió la economía del país prácticamente con 0 reservas internacionales, el Banco Central, ¿verdad? Casi negativas las reservas internacionales en aquel momento. También lo hizo Rafael Leonardo Callejas cuando Ascona le entregó, ¿te acordás? No sé, tal vez estaba pequeño, pero Ascona, en los últimos días de Ascona, incluso aquellas grandes colas, porque ya no había suministro de gasolina, Correcto. no habían Correcto. dólares, ¿verdad? El precio del dólar era mentiroso, te decían que estaba al 2 por 1 y en realidad se vendía 5 lempiras en la peatonal. Entonces, eso también pasó, también sucedió cuando el presidente Maduro recibió al presidente Flores, ¿verdad? Se habló de que había una calamidad financiera, que habían maquillado las cifras, etc. O sea, tampoco es la primera vez que pasa, pero hay que aceptar algo, Ramón, sí, que fue muy contundente la ministra de Finanzas en este día. Acusó directamente al gobierno nacionalista del descalabro y del atrocinio que se ha dado, sobre todo en los últimos 8 años, ¿verdad? 4 cosas yo rescato de lo que dijo puntualmente la ministra de Finanzas. Lo primero, una grave falta de cumplimiento del principio de caja única que está establecido en la Constitución de la República, ¿verdad? Y que los fideicomisos prácticamente han vulgarizado este tema del principio de caja única. Tenemos 2 gobiernos paralelos y eso ha permitido no solamente que el gasto se duplique, sino que también ha dado pie para que haya una gran corrupción, ¿verdad? Ese es un primer elemento. Acusó que muchos de los fondos públicos los han estado administrando la banca privada y que lo hace con sus propias reglas, que omiten el tema de las leyes de compras y contrataciones en el país, y esto realmente da pie para que haya mucha corrupción. Un segundo elemento, el tema de la enorme deuda pública que hay en el país, ¿verdad? Sí. Que ya todos la sabemos, ¿no? Cómo se ha prácticamente triplicado la deuda pública desde prácticamente el 2009 para acá. Y lo peor de todo, dice la señora Moncada, Godoy, que esta deuda no ha servido para nada porque la pobreza ha aumentado 17 puntos entre el 2010 y el 2021, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo elemento. El tercero tiene que ver con un tema también que ya todos nosotros conocemos y que ha hecho mucho escándalo en los últimos días, el tema de los salarios. Correcto. ¿Verdad? Entonces, se habló de los salarios de los funcionarios
sobre todo de los altos funcionarios. Me parece que es muy pertinente que ella diga que hay que tener una política salarial que sea congruente con la realidad del país. Y en cuarto, y con esto termino esta primera intervención, Ramón, es el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, Ella fue dolor de muy cabeza. puntual y dijo, bueno, tenemos que solventar este problema porque nos está afectando muchísimo, afecta a la competitividad del país y realmente el manejo que se ha hecho de la empresa ha sido de pésimo para abajo. Bien, saludo también a don Roberto Lagos. Es un gusto saludarlo en el Día Político. ¿Cómo está, Roberto? Hola, don Ramón, ¿qué tal está? Mucho gusto. Licenciado Julio, mucho gusto de estar con ustedes. No, bien, siguiendo bastante de cerca lo que está ocurriendo también entre Rusia y Ucrania, viendo también el tema fiscal en Honduras, ¿verdad? Ha sido un día bien movido. Vamos a analizar tal vez en el último segmento esto de lo que está pasando en Europa. Ahora, vayámonos a lo que presentó hoy la ministra de Finanzas. Roberto, un presupuesto falso, dice que 308.000 millones de lempiras para el ejercicio fiscal 2022 es falso porque es una fuente de corrupción, de manipulación de cifras. Incluyeron proyectos sin estudios financieros. Afirmó también que el déficit que representa este presupuesto general es del 35%. ¿Cómo interpretar esto, Roberto? No, definitivamente el país se encuentra en una situación complicada desde materia fiscal y como mencionaba el licenciado Julio, se tendrán que tomar decisiones importantes de cara hacia el futuro, ¿verdad? Muchos de estos elementos tienen que ser una reducción del gasto, pero es importante notar que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no va a sacrificar el gasto social. Yo pienso que eso lo han dejado muy en claro. Entonces, tratar de tener esa combinación de ser eficientes en el uso de gastos será importante y atacar esos problemas estructurales que ya mencionaba el licenciado Julio, como el tema del ENE, el tema de tener una política de salarios más acorde al gobierno y adicionalmente podría mencionarle algo muy, muy relevante que va a ser todos los temas de revisión de impuestos, ¿verdad? O sea, se tiene que hacer con pinzas porque la política tributaria y el anuncio en el tema de impuestos, el timing o el tiempo en el cual se aplican es relevante, ¿verdad? Si no se aplican en el tiempo correcto, la política tributaria no tiene esos efectos. Entonces, de repente, revisar todos los temas de eficiencia del SAR, ¿verdad? En tema de evasión, la SAR pierde aproximadamente 3 puntos del PIB. Entonces, imagínense 3% del PIB que en temas de recaudación de un impuesto, que es el impuesto sobre venta, para darle uno de los ejemplos. Ahora, sí, dígame, don Ramón. No, el tema también de cómo poder eficientar este presupuesto, estos recursos del Estado, para poder echar a andar los programas sociales, Roberto, yo interpreto que se va a tener que recurrir a endeudamiento tanto interno como externo. Si estamos viendo como punto de partida lo que dicen las cifras de recaudación fiscal, que la misma ministra dice que es un presupuesto falso. Sí, y mire, en ese punto para el tema de protección social se tendrá que hacer una revisión inmediata de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Yo pienso que se tiene que revisar la focalización. En ese sentido, el ministro de Desarrollo Social tendrá que revisar la focalización, tendrá que realizarse una auditoría de qué fue con estos programas de transferencias monetarias condicionadas, porque tenemos tanto recurso asignado, pero la pobreza se incrementó. Sí. Entonces, tiene que haber una explicación de esto. Y adicionalmente, todos tenemos que ponernos de acuerdo, los diferentes sectores, y enviar un mensaje a la ciudadanía, ¿verdad? De que todos estamos haciendo el sacrificio fiscal de cara hacia el futuro, ¿verdad? Ahora, el tema de los fideicomisos, criticó mucho este tema también la ministra. Es más, ella dijo que hay fideicomisos que de repente no encontraron el objetivo o no se pudo focalizar de manera correcta estos recursos, licenciado Raudales. Sí, yo repito lo que dije al comienzo, ¿verdad? Quizás fue uno de los puntos más críticos
de la presentación de la ministra, hablando de este gobierno paralelo que existe debido a que pues los bancos siempre están administrando el dinero, ellos crean sus propias unidades ejecutoras al margen de lo que ya está establecido por el gobierno central en las instituciones, en los distintos ministerios, ¿verdad? Yo concuerdo con lo que dice Roberto, incluso yo iría más allá. Yo creo que hay que revisar realmente y priorizar el tema de las transferencias, porque para empezar no reducen pobreza, ¿no? Ha quedado claro, y no es un asunto únicamente de Honduras, ¿verdad? Está prácticamente claro en la experiencia internacional que muy poco sostenible es el efecto que puede tener este asunto de las transferencias condicionadas, aún en caso de que se hagan bien, ¿verdad? Me parece que hay que concentrar mucho, sobre todo en un país como Honduras, Roberto y Ramón Edgardo, hay que concentrar mucho más bien el tema en educación, ¿verdad? El tema en el cuidado primario de la niñez y de la juventud en Honduras. Me parece que, yo recuerdo que cuando estaba yo en el gobierno quisimos implementar un programa muy importante que se llama el programa de los 1000 días. Ajá. Tiene que ver con los 270 días del embarazo de la madre, que hay que cuidar al bebé en ese momento, más los 730 días de 2 años, de los 2 primeros años. Correcto. De vida, ¿verdad? 365 más 365. Entonces ahí tenés 1000 días en que hay que ponerle mucha atención. Si focalizás el gasto público en atención primaria, en atención básica a la niñez, vas a asegurarte que las personas cuando crezcan van a tener acceso a una buena educación y una buena salud, ¿verdad? Porque son determinantes los 2 primeros años. Y repito, concentrarse mucho en el tema de educación básica, educación media y en el tema de salud primaria, ¿no? Bien, yo voy a la pausa, pero desde antes le lanzo la pregunta a Roberto. Realidad económica del país, realidad financiera del país versus propuestas o acciones populistas. ¿En qué va a terminar las finanzas públicas del país en este año 2022? Después de la pausa me contesta, Roberto. Ya regresamos. Le consultaba a usted, Roberto Lagos. Bueno, si estamos ante una situación de recaudación fiscal un poco raquítica, crítica en Honduras, hay calamidad en el presupuesto, dicen que es un presupuesto falso. Bueno, esta realidad financiera versus políticas populistas, ¿cómo interpretar entonces? Mire, primero le voy a dar un ejemplo. Cuando se da el alivio en el tema de combustible, yo estoy de acuerdo que el país y la ciudadanía requiere un alivio, pero pienso que ese mecanismo se tuvo que diseñar de una forma más estructurada, ¿verdad? De repente el mejor mecanismo para diseñarlo era hacerlo de forma escalonada, por darle un ejemplo, ¿verdad? O sea, primero dar un alivio de 5 lempiras. ¿Por qué? Porque el gobierno en sus primeros 3 meses de función requiere ingresos, ¿verdad? Entonces, reducir el tema de impuestos, ¿verdad? No es conveniente en esta etapa. De forma escalonada, usted da un primer alivio de 5 lempiras y después hubiese podido dar un segundo alivio diseñándolo de forma más estructurada. Otro ejemplo, con el tema del impuesto sobre ventas. Sí, definitivamente se debe reducir, pero eso tiene que venir de un análisis serio, de un análisis creíble, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez me tocó hacer una estimación y a mí me daba que, por ejemplo, para una economía como la hondureña, el impuesto sobre ventas óptimo era aproximadamente 13.5%, 13.6%. Entonces, esos temas son relevantes. Y mire, don Ramón, regresando a un tema del tema del endeudamiento, sería importante continuar con los esfuerzos de reperfilamiento de la deuda, ¿verdad? O sea, eso nos puede garantizar cierto espacio fiscal de cara hacia el futuro. Y me preocupa que esos 2.000 millones de dólares que se le aprobaron a la Secretaría de Finanzas para endeudamiento sea utilizado en gasto no productivo, ¿verdad? Es decir, todo lo que es gasto tiene que ser productivo, tiene que ser para inversión, para que eso pueda dinamizar la economía y generar más condiciones. Pero si se utiliza para pagar generadores, para pagar sueldos y salarios, la situación será sumamente compleja. Ahora, yo creo que el nivel de endeudamiento en comparación al PIB, ¿en cuánto está en estos momentos? 50 y... Anda casi en el 60%, casi en el 60%. Según el mismo dicho de la ministra, ¿no? Correcto, y estamos diciendo, para que nuestro auditorio entienda, hablar del 60% es que de cada lempira que ingresa a las arcas públicas, vía impuesto, 60 centavos es para pagar deuda. No, más bien eso sería una comparación entre
cuál es la recaudación tributaria, que es lo que anuncia la ministra hoy, que son 127.000 millones de lempiras, versus cuánto es el servicio de la deuda. Entonces estamos hablando de servicio de la deuda contra recaudación tributaria, ahí estaríamos hablando que es un poquito, casi el 50%, porque estamos hablando de 52.000 millones de lempiras para pagar deuda este año, versus 127.000 que se van a recaudar, ¿no? Así es que mandamos arriba del 40% ahora, en ese sentido. Pero ustedes como expertos, ¿qué le recomendarían puntualmente a la Secretaría de Finanzas? Bueno, para alcanzar la sanidad de las finanzas públicas. Es un tema complejo, Ramón, pero yo, siguiendo un poco la línea de lo que estaba mencionando ahorita Roberto, el tema del control en los subsidios. Fíjate, este subsidio, por ejemplo, a la gasolina me parece una cosa, perdóname la palabra, un poco estúpida incluso, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que estés rebajándole, subsidiando a personas como vos y como yo, que usamos combustible directamente, porque lo que los economistas llaman el pass-through, o sea, es decir, cómo esto se baja hacia la pobreza, no se ve claramente en una reducción de este tipo. Entonces, por ejemplo, no es que el transporte público va a bajar debido a este alivio que está proporcionando el gobierno. Tampoco van a bajar los productos de la canasta básica por este alivio. Entonces, si esto no existe, no tiene mucho sentido dar un subsidio de este tipo. Ahí están malgastando dinero. Lo mismo pasa desde mi perspectiva con el tema del subsidio de la energía eléctrica. Ya lo han demostrado los especialistas que esto se va a ver muy, muy poco reflejado en una mejora en la calidad de vida de la gente más pobre. Entonces, yo creo, y retomo lo que dice Roberto, es muy importante hacer un análisis adecuado. ¿Cuál debe ser la reducción en el impuesto sobre ventas si es que se va a dar? Cómo podemos hacer una reconversión en el tema de los impuestos directos, es decir, los que se cobran a las empresas, por ejemplo, o a las ganancias de las personas, para tratar de afectar lo menos posible a la gente más pobre. Esto hay que tenerlo muy claro, Ramón. Sí. Esto es una situación complicada, es una calamidad, como bien lo decía, y todos tenemos que pagar. No nos queda más remedio, ¿verdad? Pero el punto es que los que deben de salir menos afectados con un ajuste que debe darse son los más pobres. Yo le consulto a Roberto, porque sé que tiene otros compromisos también. El poder adquisitivo del hondureño es muy bajo en estos momentos, pero cuando se ve interrumpido ese poder adquisitivo del hondureño al pretender reformar leyes, como por ejemplo el empleo por hora, independientemente, un hondureño que trabaja 5 horas porque tiene que estudiar, porque tiene que hacer otra actividad, esto es generación de recursos, es poder adquisitivo. Ay, ¿cómo entonces el Estado puede recaudar o puede atraer nuevos recursos, nueva recaudación, cuando también este poder adquisitivo se ve amenazado en estos momentos, Roberto? No, mire, con respecto a las reformas de las leyes, yo pienso que se tiene que analizar bien qué elementos desde la perspectiva de reglamentación laboral, ¿verdad? Qué elementos no se incluyen dentro del empleo por hora o qué elementos son aquellos en los cuales las empresas no están cumpliendo a los empleados, o sea, los empleadores no le cumplen a las personas que contratan. Yo pienso que esa es la discusión y esa debería de ser la narrativa de hacer una reforma de este tipo, ¿verdad? Mire, un tema súper relevante cuando uno observa las encuestas de frecuencia que realizó el Banco Mundial es que durante la pandemia probablemente sí incrementó el desempleo, pero lo que se perdió más fue que los hogares tuvieron caídas de ingresos, ¿verdad? Caídas de ingresos más que todo. No fue tanto el tema del desempleo, sino que fue los ingresos que se cayeron, ¿verdad? Debido al cierre de empresas, muchas de estas personas probablemente realizaban empleo por hora y eso afectó significativamente los ingresos de los hogares. Y ese es un tema relevante y ese debería ser la narrativa. ¿Cómo mejoramos las condiciones laborables para que las personas tengan condiciones laborables que son justas, condiciones laborales que tienen sus beneficios y toda la validez al respecto de este tema, ¿verdad? Entonces, esa debe ser la narrativa, estimado Ramón. Gracias, Roberto. Muy amable por haber participado aquí en el programa Día Político de TSI. Gracias, Roberto. No, muchas gracias. Gracias. Voy a la pausa para terminar en el último tramo del programa con don Julio Raudales. Bueno, si la ministra de Finanzas dio a entender hoy que el país ha sido saqueado los últimos 12 años, ¿qué va a pasar entonces en estos próximos 4 años de gobierno? Esa es una muy buena pregunta, Ramón Edgardo.
un proceso de reconstrucción después de la debacle que se ha vivido y que ha sido muy evidente, no es nada fácil. Yo creo que hay que decirle la verdad al pueblo hondureño. No es que de un día para otro este asunto se va a arreglar, se va a componer todo si se dan los pasos adecuados, si no se siguen implementando políticas populistas, si se toman decisiones inteligentes y honestas, ¿verdad? Si de verdad existe una voluntad política en las actuales autoridades para combatir la corrupción, que quedó muy claro en la exposición de la señora ministra Moncada Godoy, muchas de las pérdidas que se han dado en el país obedecen justamente a la forma en que se saquean las arcas públicas y que se han saqueado históricamente con, por supuesto, una profundización en los últimos 8 años sobre todo, ¿no? Así es que un cambio de actitud ya es un primer paso, Ramón Edgardo. Hay que darle el beneficio de la duda al gobierno, hay que creerle que de verdad existe la decisión de combatir la corrupción, de ordenar las cosas, pero hay que también tener mucho cuidado porque esto no va a suceder de un día para otro. Quiero terminar el programa con esto. El dinero se ha encarecido, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Los bonos para Honduras, tengo entendido que su valor de $130, creo que andaba, ahora ha bajado a casi a 96, sí, está 97. menos de $100 ahora, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque el dinero se ha encarecido. Y para poder cumplir con un presupuesto y para poder cumplir con programas sociales que está enfatizando el gobierno de doña Xiomara Castro, ¿qué recomendaría usted? Tengo que decir algo, Ramón Edgardo, y al público de acá de Día Político, que es muy triste. Lamentablemente, ese encarecimiento de los bonos, o esa caída, mejor dicho, en el valor de los bonos, se debe a decisiones que se han tomado en los últimos 30 días o en los últimos 40 días. ¿Verdad? El tema del escándalo del Congreso Nacional, sí. el tema de lo que dijo la Presidenta de la República en su discurso sobre la deuda, hizo saltar a los tenedores de bonos del país. Entonces yo repito, hay que tener mucho cuidado con los pasos que se van a dar porque estamos caminando casi en la cornisa de un gran edificio y caer sería muy peligroso. Además, ya no nos va a quedar tiempo de hablarlo, Ramón Edgardo, no hay que olvidarse de que la situación externa, claro, ya a la situación interna, que es complicada, se suma esto que ha sucedido el día de hoy cuando Rusia invadió a Ucrania y esto ha hecho saltar el precio de los commodities más importantes que el país importa, que es fundamentalmente el petróleo, y además ha hecho que los mercados se vayan a la baja, ¿no? Sí, mire, ha disparado el precio del maíz, fíjese. Sí. El precio del maíz, el precio del trigo. Sí, es correcto. Que son alimentos importantes para la agroindustria. Y que lamentablemente nosotros no los exportamos. Sí. Nosotros no somos exportadores de maíz, al contrario, somos importadores netos de maíz. Producimos maíz un poco, ¿verdad? Pero somos importadores netos de maíz. Casi 20 ojalá de verdad fuéramos un granero de Centroamérica, como dice la gente, ¿verdad? Pero no es así. Si el precio del maíz sube, para la economía hondureña ahora, está bien si somos productores de maíz. Veremos a ver qué pasa también, sobre todo con una variable de la macroeconomía hondureña, y es el índice inflacionario. Veremos qué impacto puede tener, tomando en cuenta también, repito, lo caro que está el dinero y lo poco accesible que es tener el dinero en estos momentos, que también creo que los que van a manejar la política económica del país deben de tomar en cuenta de qué manera pueden congratularse con el hondureño en materia de canasta básica familiar. Es totalmente correcto. Y un solo dato para terminar, sí. Ramón Edgardo. Sí, la inflación en los Estados Unidos usualmente oscila entre 1 y 1.5%, ahorita está en 7%. Sí. Y eso puede afectarnos mucho porque tenemos un componente alto de inflación importada. Gracias, don Julio, muy amable por participar con nosotros aquí en el programa Día Político de TSI, preparado el equipo informativo de hoy mismo, edición estelar. Que pase usted una feliz noche.